Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sergio López, soy director de formación continua de la Universidad de Flores sede Comahue. Estamos en la ciudad de Neuquén y junto a Leticia y Marcelo les queremos agradecer por compartir este momento con nosotros. Les comentamos que este ciclo de charlas se encuadra en un ciclo de charlas virtuales que nuestra universidad está organizando durante esta cuarentena obligatoria. En este caso, esta charla se titula Líder en Comunicar y está enmarcada en el programa ejecutivo en herramientas y competencias del coaching organizacional que vamos a iniciar el mes de julio y que los principales docentes y coordinadores son justamente Leticia y Marcelo. Leticia Torres es licenciada en Administración por la Universidad de Flores, coach ontológico organizacional por el Instituto de Capacitación Profesional, avalado por la Federación Internacional de Coaching. Es titular de la consultora Patagonia Resources, con casi 10 años de trayectoria en la región, dando soluciones en gestión de recursos humanos. Por otro lado, Marcelo Estiviarria Morandi es profesor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional del Comahue, coach profesional avalado por la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Tiene más de 30 años de experiencia como docente, asesor pedagógico y en la dirección de nivel medio. Más de 10 años como coach profesional, capacitador y formador, avalado por la asociación antes mencionada. A modo de organización general, les comentamos que en esta herramienta o con esta herramienta ustedes tienen la posibilidad de dejar preguntas. Para eso en la pantalla principal del lado derecho cuentan con un pequeño icono en forma de pregunta que lo pueden desplegar y allí dejar las preguntas para que en el momento que les indiquemos vamos a hacérselas llegar a los disertantes. Bueno, les dejo la palabra a Leticia y Marcelo y nuevamente bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Gracias a la institución. Bienvenido a todos los presentes. Agradecidos y felices con Marcelo de compartir con ustedes este espacio, esta videoconferencia. Bueno, lo que hemos preparado para compartir con ustedes tiene que ver con líder en comunicar. Y bueno, como lo decía Sergio, una de nuestras profesiones con Marcelo somos coaches ontológicos, con lo cual vamos a traer algunas ideas de esta profesión, de esta disciplina, para incorporar en la comunicación, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Que, bueno, tenemos que atravesar, transitar la tecnología, adaptarnos, y no es menor. En la actualidad se está trabajando muchísimo por plataformas, reuniones de Zoom, pero también se está utilizando mucho el WhatsApp. Y allí están los grandes ruidos en la comunicación. Entonces vamos a hablar, por un lado, un poquito de comunicar, ¿no? Y Marcelo nos va a estar compartiendo esta idea de liderazgo en comunicar, ¿sí? Bien. Cualquier cosita nos avisan por el chat si se ve, si se escucha, si alguna pregunta y después vamos a estar respondiendo. Bien, lo primero que compartimos es que comunicar, el propósito de la comunicación es producir una respuesta específica, ¿sí? Si pensamos en el gráfico, digamos, de la comunicación tradicional, tenemos esto del emisor, el receptor, se transfiere un mensaje, ¿no? Pero bueno, acá lo primero que traemos es que tanto el emisor como el receptor son personas. Y como son personas, cada una, ¿no? Escucha lo que escucha, el otro dice lo que dice, percibe. Escuchamos, por ejemplo, en los audios cuando nos hacen un pedido, por ejemplo, repiten el pedido 4 veces por las dudas que la otra persona no lo haya entendido. Entonces, todas estas cositas hacen a la comunicación directa o indirecta. ¿Qué quiero decir con esto? Directo es, hago un pedido de una sola vez,
Eso sería comunicación directa. Si yo hago el pedido 4 veces en el mismo mensaje, estaría en una comunicación no directa, ¿sí? Entonces, lo primero es empezar a pensar esto de hacer consciente de qué es lo que estoy transmitiendo, qué es lo que estoy queriendo, qué respuesta quiero obtener. Y qué me hace pensar a mí que repetir 5 veces lo que necesito que ocurra va a ser efectivo, ¿no? Entonces, una de las prácticas, por ejemplo, en lo que es la comunicación por WhatsApp, es esto, de poder escuchar los mensajes o leer y volver a escuchar lo que yo estoy pidiendo. Esta es una invitación a ser responsable con las palabras, responsable con la comunicación, pero sobre todo responsable con los resultados que quiero obtener en la comunicación, ¿sí? Bien, esto por un lado, como concepto. Algo que traemos también es que hay que considerar que solamente el 7% de nuestro mensaje es lingüístico. Quiero decir que el 7% tiene que ver con el lenguaje, con las palabras. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos comunicamos? Nos comunicamos a través del lenguaje, que es ese 7%, pero también nos comunicamos con el cuerpo, que es una cuestión física de cómo nos mostramos, también comunicamos, y a través de la emoción, ¿sí? Y estos 3 circulitos que se intersectan no son independientes. Yo me comunico con los 3 dominios, le llamamos en el lenguaje. Y nosotros nos comunicamos y observamos y escuchamos a las personas a través de estos 3 dominios, ¿sí? Entonces, el lenguaje tiene que ver con la palabra, el cuerpo con lo físico y la emoción con esta manera, con las formas, con los sentimientos que comunicamos. Pero aún más, estamos hablando de nosotros, no es un circulito. Podemos decir que nosotros somos 3 dominios, nosotros somos 3 en 1, decimos con nuestros colegas y maestros del coaching. ¿Qué pasa? Nosotros decimos y traemos esta idea de la coherencia. Decimos que estamos en coherencia cuando mis palabras expresan lo que siento y mi cuerpo acompaña en esa comunicación. Con lo cual es extremadamente importante empezar a pensar si me pongo a comunicar muy lingüístico, que es solo el 7% del resultado que voy a obtener, si lo mío es muy corporal, ¿no? O si realmente se va para un extremo de lo que es emocional. Decimos que en coherencia nosotros somos más efectivos en la comunicación. ¿Sí? Ok. Bien. Y para esta primera parte, también sumar esto que les decía, ¿no? Que somos cuerpo, emoción y lenguaje, con lo cual estamos hablando del ser. Nosotros somos y nos expresamos a través del lenguaje, de las emociones y del cuerpo. Entonces, en esta coherencia está mi ser. Y esto es lo que trabajamos y que para nosotros el aprendizaje, digamos, entre lo que estoy siendo y lo que quiero lograr o lo que quiero ser, se da en poner en conciencia cómo me estoy describiendo, ¿no? Con el lenguaje. Y acá te regalamos la primera pregunta que tiene que ver con cómo describís tu estar siendo. Esto es para que se lo lleven. ¿Cómo estás hoy describiendo tu estar siendo? ¿Y por qué traemos este estar siendo? Porque nos saca de aquello de que soy de determinada manera y de que no podría cambiar, ¿no? Nosotros hablamos de aprendizaje y para aprender, bueno, un poco hay que escucharse qué es lo que nos decimos, qué es lo que creemos, qué es lo que sentimos,
y un poquito también escuchar a nuestra corporalidad. Estoy hablando de nosotros porque creemos que el aprendizaje y los resultados que queremos lograr están en nosotros. De esa manera obtengo una relación diferente con las otras personas, con los equipos de trabajo, con la familia, con los amigos, con las distintas personas con las que me relaciono. Pero siempre con el equipo de coaches ontológicos que nosotros trabajamos, siempre vamos a estar empezando lo que es la comunicación desde adentro hacia afuera. Por eso traer un poco de cómo estamos siendo nosotros. Generalmente, cuando no obtenemos los resultados que queremos, ponemos como la responsabilidad en el otro. El otro no me entendió, el otro interpretó mal, las personas no entienden, las personas no escuchan. Y no sé si las personas escuchan, si no entienden o interpretan, mal o bien. Interpretan, ¿no? Entonces, ¿cómo mejoro yo mi comunicación? Bien, desarrollando competencias, y una de las competencias tiene que ver con esto de conocerme, conocer estas herramientas, y más que herramienta es cómo nos presentamos como un todo. Les decía que vamos juntos, el lenguaje, la emoción y el cuerpo. Entonces, no es lo mismo la comunicación desde una emoción, por ejemplo, desde el enfado, el enojo o la ira, que comunicar o transmitir ese mensaje desde la expectativa, desde la esperanza, desde el amor. Hoy, en la situación en la que estamos viviendo, el amor ha venido a las conversaciones de las personas. Evidentemente hay algo que nos está ocurriendo y viene esta palabra. Ahora, ¿cómo registro en mi comunicación esa emoción que está apareciendo nueva, ¿no? Como otras también. Entonces, la propuesta del coaching ontológico, ¿qué dice? Que somos seres lingüísticos, que nos construimos en el lenguaje, ¿sí? Esta es la primera parte, ¿no? Y que somos observadores únicos e irrepetibles, que vivimos en mundos interpretativos. Como ustedes ven en la imagen, ahí tenemos una persona con toda una conversación o una comunicación, si le quieren llamar, que está en esa persona. Como ella, cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros tiene su propia conversación. Esa conversación se declara en el lenguaje, como les decía, en el cuerpo y en la emoción. Ahora, una cosa es comunicar desde la transparencia, desde la inconsciencia, y otra cosa es diseñar o hacer consciente, por ejemplo, el compromiso con lo que yo quiero comunicar. Si volvemos al principio que decíamos, comunicar es encontrar un resultado específico, una respuesta específica. Bueno, ¿cuál es mi compromiso para encontrar esa respuesta específica? Lo primero es hacer consciente qué es lo que estoy pensando, por lo menos de la situación que quiero lograr, ¿no? Entonces, por eso nosotros queríamos compartir con ustedes estas distinciones que creemos y lo experimentamos, y de hecho lo vivimos así, nos hace más eficiente en la comunicación y en la escucha. ¿Sí? Bien. Acá me parece también importante el primer punto que dice somos seres lingüísticos. En el sentido de que somos lo que decimos, somos lo que hablamos, somos lo que pensamos. En este sentido, por eso es importante hacer conciencia de qué estoy creyendo que soy, ¿no? Mientras más me escuche, más consciente hago lo que estoy diciendo de mí.
y aparte extremadamente importante, impacta en los resultados que quiero lograr, ¿no? Pienso en algunos ejemplos que intercambiamos con las personas, ¿no? Y en esta posición que no me entendieron, la gente no tiene compromiso, y en realidad la gente está comprometida con algo, no sabemos con qué, está comprometida con lo que cree que es válido para esa persona. Entonces, es importante escucharnos qué es lo que estamos contándonos, decimos nosotros, para lograr una comunicación consciente desde mi ser y poder transmitirla hacia el otro. Porque a veces esto, seguramente lo habrán escuchado, esto de que pienso una cosa y digo otra. Bueno, las conversaciones se diseñan, ¿sí? Y esto no es actuar, esto es compromiso con los resultados que queremos lograr. Entonces, en ese diseño está, por un lado, bueno, la parte tradicional, ¿no? Esto de el contexto, el canal, los ruidos, pero también quién estoy siendo. Recuerden las preguntitas que la invitación es a que la piensen. ¿Quién estoy siendo en esa comunicación? ¿Quién estoy siendo cuando mando un audio? ¿Es el contexto adecuado? ¿Voy conduciendo? ¿Estoy haciendo otra tarea? Registrar esto, ¿no? Porque, digo, si quiero ser efectivo, hay un montón de cosas que podemos hacer nosotros. Primero, las circunstancias y las otras personas no lo sabemos. No podemos controlar o lograr que la gente haga lo que yo quiero, ¿no? Pero sí puedo trabajar en mis competencias, en mi compromiso con comunicar, y tiene que ver con esto, tiene que ver con diseño. Diseño mi comunicación para lograr un objetivo, para obtener una respuesta específica. Si mi pregunta o mi pedido es una curva, y la respuesta va a ser un caracol, ¿sí? Si mi pregunta es, lo pongo lineal, ¿no? Gráficamente, si mi pregunta es una línea, y bueno, la respuesta va a ser una línea. A esto le llamo comunicación directa. Bien, ¿cómo logramos todo esto? Bueno, gestionándonos, conociéndonos, capacitándonos y sobre todo gestionando nuestra confianza, ¿sí? Ahora Marcelo nos va a compartir esta idea de líder, de liderar. ¿Qué es ser líder, no? Y lo primero que me animo a compartir es esto de la confianza, que es una emoción, ¿no? Recuerden ustedes cuando realizan alguna actividad en la que la hacen casi en transparencia, les recomiendo esto, ¿no? De poder sentir la emoción de confianza, ¿sí? Porque así como haces consciente y aprendés a sentir la confianza y a saber cuando tenés confianza en determinada actividad, también podés experimentar otras emociones como el miedo, y poder gestionarlo, porque no podemos gestionar lo que no conocemos. No podemos comunicar si no conozco con qué emoción estoy comunicando. Después me arrepiento, uy, debería haber hecho esto, uy, debería haber hecho lo otro, pudiendo, y ahora un poquito con algunas distinciones que se pueden llevar, esto de que puedo diseñar una conversación porque lo que quiero lograr es compromiso conmigo mismo, ¿sí? Entonces, esto es lo nuevo en comunicación. Es el compromiso que yo asumo para lograr resultados en los que quiero, ¿sí? Y esto de pensar qué comunico, qué respuesta quiero, qué quiero lograr,
¿Para qué lo hago? ¿No? ¿Qué respuesta espero? Muchas personas, como les mostraba acá, no comunican todo lo que están pensando. Entonces hacen una pregunta y quieren por respuesta lo que están pensando. O sea, ni siquiera expresaron lo que quieren como respuesta. Entonces no hay forma de comunicarnos. Y por lo que le decía al principio, porque vivimos en mundos interpretativos, entonces no hay malas interpretaciones. Hay personas que interpretan. Y esto que dice que somos observadores únicos e irrepetibles, viene dado por la historicidad que tenemos cada uno de nosotros. Ni siquiera mis hermanos vivieron la historia que como yo la viví. Cada uno de nosotros, a pesar de ser constituidos en una familia, tiene su propia historia, su propia identidad, su propia construcción de los hechos. Y este es uno de los principales ruidos en la comunicación, dado que yo confundo un hecho con una interpretación. Esto es extremadamente importante. Una cosa son los hechos y otra cosa las interpretaciones. Y las personas muchas veces conversamos queriéndonos poner de acuerdo en la interpretación, cuando la interpretación es propia de cada uno. Entonces, la propuesta es, empecemos a pensar qué es lo que queremos lograr. Que el otro piense como yo o un resultado de un hecho y un pedido específico, como decía la definición de comunicación. ¿Sí? Bien. Vamos a avanzar un poquito. Preguntitas, las que quieran. Ahí les doy unos segundos como para que vayan pensando. Entonces, ser líder es distinto de liderar. ¿Sí? Nosotros hablamos de lo tradicional y hablamos de, del nuevo paradigma, de lo disruptivo, ¿no? Una cosa es lo lineal y otra cosa es aquello que sale de la zona de confort, amplía su zona de aprendizaje y eso tiene que ver con ser líder o liderar, ¿sí? Entonces, para repasar un poquito la evolución del líder, ¿no? Porque estamos hablando del líder en comunicar. Para repasar hasta acá, decimos que la comunicación es un mensaje que se transmite, el propósito es obtener una respuesta específica. Consideren que nos comunicamos con el cuerpo, la emoción y el lenguaje. Consideremos que un autoconocimiento nos permite comunicarnos en coherencia. Al hacernos coherente, identificamos quiénes estamos siendo. Al identificar quiénes estamos siendo, podemos elegir qué queremos conservar y qué queremos por ahí soltar o transformar o mejorar. Y a partir de ahí, poder diseñar y comprometerme con lo que quiero lograr. ¿Sí? Esa es la parte que queríamos compartir en lo que es comunicación, comunicar. En la evolución del líder, nosotros decimos que un líder tradicional es el que va un paso adelante, el que tiene visión, una persona con coherencia, con valores y compromiso. Y esto lo decimos como si el resto de las personas no tuviera visión, solo el líder, no tuviera coherencia, no tuviera valores y no estuviese comprometido con algo. Esto es lo que ponemos en juego, ¿no? Entonces, hay una persona que está en un paso adelante, pero las otras personas también tienen visión, coherencia, valores y compromiso, ¿sí? Y esas personas, si pensamos en el líder, bueno, algunas de sus funciones son comunicar, motivar, organizar, desarrollar, dirigir, controlar, supervisar y delegar. Pues las otras personas también comunican, motivan, se motivan, organizan, dirigen,
controlan, gestionan, supervisan y delegan. Cada uno en el rol que ocupa en una organización, ¿no? Bueno, a partir de allí empieza como la evolución y empezamos a pensar en distintas acciones cuando no logramos los resultados que queremos, cuando el equipo no va para donde queremos. Entonces empezamos a como tomar distintas técnicas para armar subgrupos, comunicar de una manera. Hace unos años, unos cuantos años, se empezó a hablar del liderazgo situacional, donde tenés que ser empático con la otra persona, liderar situacionalmente, ¿vale? Decir que no me comporto y lidero a las personas de una sola manera, sino acompasando, acompañando a la modalidad de esa persona. Y por último, con esta imagen queremos mostrar la tendencia del liderazgo que les queremos presentar, que ahora se va a encargar Marcelo de esto, que tiene que ver con soy parte del equipo. Y no importa si estoy un pasito adelante, un pasito atrás. Importan los resultados, importa el compromiso. ¿Sí? Entonces, mostrar gráficamente esto, ¿no? Dirigiendo, tiene que ver mucho con este estilo de ser líder y ser jefe. Ser jefe, me siguen, doy órdenes, superviso y controlo de determinada manera. Ahora, liderar, soy parte del equipo. Y no necesariamente me tengo que destacar como la primera figura que veíamos acá. Digo, estar un paso adelante y la gente atrás. Nosotros creemos que podemos hacerlo desde un lugar juntos. ¿Sí? Para cerrar esta pequeña parte, esto de líder que lidera, ¿no? Mostrarlo a través de esta imagen, donde, no sé ustedes, pero yo veo un grupo de personas y lo que creo es que cualquiera de esas personas es el líder de ese equipo. ¿Sí? Marcelo, ¿estás? Sí, Leti, ahí estoy, de ahí no estoy. Ok, ahí te escucho. ¿Alguna pregunta, Marcelo, algo para aportar a lo que venía conversando? Bienvenido sea, y si no, te... Leticia, ¿les puedo dejar un par de preguntitas que acá Dale, dejó Alejandro y Arturo? dale. Sí, sobre Alejandro deja lo siguiente. Buenas tardes. Mi consulta es si la emoción rodea principalmente a todo tipo de comunicación. Es la consultita que deja Alejandro, la pregunta que nos deja. Es que somos emociones, somos seres emocionales. Siempre está la emoción con nosotros. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Tiene que ver con, somos emocionales, así que la respuesta es sí. Bien, Arturo, es decir, que no existe la mala o buena interpretación, sino que existen diferentes formas de interpretar. Correcto. Gracias, Arturo. Así es. Gustavo, una vez que definimos los objetivos que queremos lograr en la comunicación, ¿cómo la diseñamos para que se cumpla? Ok, el diseño tiene que ver con establecer, Marce, por favor, ayúdame, ¿no? Pero tiene que ver con esto, ¿no? Establezco un resultado, cito el momento, el contexto en el que lo voy a decir, pero sobre todo el para qué voy a decir eso, para qué quiero lograr eso. Esto es diseño, ¿no? Y después, atado a las preguntitas de que decían recién de la emoción, ¿cómo lo voy a decir? Va a ir Leticia en una emoción de confianza o de esperanza, si quiero lograr algo, ¿no? que deseo, voy a diseñar estas palabras, se lo voy a decir a esta persona, porque muchas veces le pedimos a Juan lo que le necesito de Pedro. Entonces, esto es diseño.
Marce, no sé si querés aportar algo. Sí, no sé, ese es en ese sentido, digamos. Crear el contexto de la conversación nunca garantiza el resultado. En general, una de las discusiones históricas que hemos tenido es que muchas veces pensar que centrarnos en el resultado es, de alguna manera, buscar garantizarlo. Y no se trata de garantizar el resultado, se trata de crear el contexto que de alguna manera lo que va a buscar es favorecer que lo que tenemos, que lo que hemos desarrollado, que lo que hemos diseñado, que lo que hemos puesto en la conversación, ¿no? Lo que llamamos el compromiso en acciones. Es decir, en general, cuando buscamos un resultado no lo estamos planteando desde hoy, venimos con esto desde hace bastante tiempo, en general es parte a veces de un proyecto de acción, y a veces venimos trabajando mucho en algo y llega un momento en el que decimos, bueno, pero ¿cómo ahora no podemos lograr este resultado que queremos? Bueno, en general la idea es trabajar por lo menos desde lo conversacional, que es lo que les estamos proponiendo, ¿no? Les estamos diciendo, a ver, es muy importante cómo diseño la conversación, cómo diseño el proceso de la comunicación para lograr los resultados. Pero también es importante tener en cuenta que, como Leticia mostró, hay muchos elementos que están en juego. Por eso justamente a mí me interesaba quizás recuperar algunas de las cuestiones que había planteado Leticia y ir avanzando sobre la idea de liderar la conversación o liderar la comunicación. Yo, Leticia, te voy a pedir, para no hacerlo más complejo técnicamente, que a medida que yo te pida, vamos moviendo las slides, ¿sí? Para que no lo tenga que hacer yo, así no generamos ninguna otra cuestión. Ok. No. Yo justamente quizás estaría bueno, si la podemos pasar a la próxima, Leticia. Pasamos a la siguiente. Ahí. Bien. Bueno, lo que vemos es una propuesta que sintetiza algunas ideas a propósito de lo que nosotros queremos mostrar desde lo que es ser líder. En realidad son cuestiones que Leticia ya vino anticipándoles. Y todo a mí me parece interesante destacar la última de ellas, ¿no? Esta idea de actuar en base a los resultados que buscamos y no a las circunstancias. Justamente, una de las ideas más importantes en esta nueva mirada sobre el liderazgo tiene que ver con cuál es la relación que establecemos nosotros con la circunstancia o con el contexto, ¿no? En general, como les anticipaba Leticia hace un ratito, la mirada tradicional sobre el liderazgo muchas veces está centrada en, bueno, además de en el logro del resultado, mucho en esto de saber mandar, ¿no? Es esta idea de, si yo soy líder, soy alguien que me pueden poner un montón de personas y yo soy capaz de hacer que esta gente haga algo y lograr lo que nos hemos propuesto hacer. Y fíjense qué interesante, porque muchas veces en los espacios de trabajo, en los equipos, justamente se suele usar mucho la denominación líder, así como ser un líder de equipo, para aquellas personas en las que nosotros eventualmente ponemos las expectativas de que tengan determinados resultados que tienen que muchas veces que ver con hacer que los otros hagan determinada cosa, ¿sí? Y muchas veces, como Leticia también les anticipó, justamente la idea de eso está más vinculada a la capacidad de coordinar acciones, que muchas veces en realidad lo podríamos pensar en alguien que coordina un equipo. Y muchas veces las habilidades de coordinación, las habilidades de gestión, por lo menos desde lo que les estamos proponiendo, resultan ser una cosa bastante diferente de liderar. Y esta es la idea de mostrárselo, ¿no? Nosotros les estamos proponiendo que liderar tiene que ver con justamente hacernos cargo de los resultados que queremos lograr y empezar a hacernos capaces, ¿no? Junto con el grupo, con el equipo, de trabajar estas dimensiones que propusimos hace un rato. Esto es decir, a ver, acá hay un mundo en donde la comunicación es profundamente importante que tengamos en claro
lo que decíamos, ¿no? Acá está pasando algo en el lenguaje, está pasando algo en el cuerpo y en las emociones. Y si yo voy a liderar el proceso de la comunicación, justamente, lo importante es que lo tenga en cuenta. Que tenga en cuenta que están pasando cosas en esos tres dominios, esas tres dimensiones, y empezar pensando de que son lo que nosotros llamamos espacios de diseño. Una de las grandes dificultades que hay hoy, sobre todo en las personas que tienen responsabilidad de coordinación de grupos y equipos, es que, permítanme decirlo de esta manera, no creen que sea posible diseñar el lenguaje, diseñar las conversaciones, diseñar la corporalidad y mucho menos intervenir en el espacio de la emocionalidad. Entonces, muchas veces lo que sucede es que estas personas de alguna manera creen que alguna cualidad personal que tienen o alguna técnica en particular les va a permitir lograr lo que quieren. Y consecuentemente, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, la corporalidad y la emoción, no lo observan como algo sobre lo que poder trabajar, aprender, diseñar y hacer algo para lograr lo que quieren lograr. Entonces, lo primero que sería importante es empezar que hay que dar un paso en esto. Hay que dar el paso de aceptar que estas tres dimensiones que les acabamos de decir son muy importantes en los procesos de la comunicación y justamente en lograr conversaciones para gestionar lo que pasa, sobre todo, bueno, en la vida personal, en los grupos, en los equipos, en las empresas y las organizaciones. Esto es el primer paso. Si no somos capaces de aceptar eso, bueno, vamos a tener otros resultados. Van a pasar cosas y no las vamos a relacionar con esto. Eso por un lado. Pasamos a la otra diapo. Leticia. Ahí. Gracias. Bueno, como decíamos y veníamos diciendo desde antes, ¿no? Retomemos esto que les estoy diciendo. La idea de la aceptación justamente lo que hace es ponernos a nosotros primero. Mucha gente piensa que puede separar su capacidad de transformarse en un líder en su equipo, ¿no? En su espacio, y separarlo, por ejemplo, de lo que haga consigo mismo, ¿no? Y en esto es muy importante porque cuando decimos acá que primero tenemos que abrir un espacio para liderar nuestra propia vida, ¿sí? Hay muchas personas que quieren, vamos a decirlo de esta manera, quieren ejercer influencia en la vida de otros, quieren hacer que pasen cosas en los equipos, quieren hacer que pasen cosas en lo que son sus proyectos, sus objetivos y en los que, como decíamos, trabajamos con otros, pero no pueden trabajar con ellos mismos. Entonces, la primera idea, justamente en esto de separar qué es liderar de ser líder, vieron que Leticia hace un rato les mostraba justamente una diapo que lo que hacía era diferenciar estas dos cosas, ¿no? Y que a veces también nos resulta difícil pensar, ¿cómo que es diferente liderar de ser líder? Claro, liderar tiene que ver con el espacio concreto de la acción. Es decir, ¿qué hago? ¿Cómo me muestro en el mundo? Y primero, ¿cómo me muestro con los otros? Pero primero, ¿cómo me muestro conmigo? ¿Qué hago conmigo en esto justamente de liderar? ¿Cómo empiezo, como les decía Leticia también hace un rato, con estos procesos de autoliderazgo? Concretamente, ¿qué quiero lograr? ¿Sí? ¿Cómo me propongo lograrlo? No sé si son preguntas que nos hacemos todos los días. ¿Sí? Cuando hace un rato Leticia también hablaba del autoconocimiento. Estoy abriendo la posibilidad de considerar que hay cosas que todavía debo aprender, debo desarrollar, ¿sí? Para poder liderar los equipos, liderar los proyectos en los que estoy. Esto me parece que es sumamente importante. Entonces, volvemos sobre lo que decíamos recién. Liderar tiene que ver con generar acciones concretas y entre ellas, lo que decíamos antes, respecto del diseño.
acepto que soy capaz de diseñar las conversaciones, diseñar una corporalidad adecuada para la comunicación. ¿Me estoy dando esa posibilidad? Lo recordemos, quizás ustedes mismos hayan tenido sus propias experiencias. Personas que corporalmente se expresan de una manera que muchas veces vamos a decirlo así, no nos da ganas de conversar con ellos. ¿Qué emocionalidades generamos? ¿Qué emocionalidades generamos en nuestros espacios de acción? ¿Sí? Con nuestras conversaciones, cuando conversamos con las personas, cuando compartimos lo que queremos lograr y hacer. ¿Estamos logrando las emociones que tienen que ver con el proyecto, con la acción, con lograr algo? Justamente, y como para ir empezando a cerrar, un líder, por lo menos desde esta perspectiva que les estamos mostrando, es alguien que lo que puede hacer es mostrarle a los demás un futuro diferente al que esas personas son capaces de imaginarse. Y un futuro que muchas veces, como les dijimos antes, una de las condiciones sería que ese futuro no esté atado a las circunstancias. ¿Sí? Porque justamente cuando nosotros pensamos que son las circunstancias las que nos determinan, es muy poco probable que podamos desarrollar un liderazgo sobre la situación. Más bien vamos a hacer lo que podamos con lo que tenemos. No vamos a poder crear algo diferente. Y eso es justamente lo que es ser líder. ¿Sí? Ser líder tiene que ver con esta capacidad que tenemos de mostrar algo diferente, como les decía, un futuro diferente, ser capaz de declararlo y que los demás observen que nosotros les estamos mostrando que las cosas pueden ser diferentes de como son. Entonces, ser líder empieza a ser, como les dijo Leticia hace un rato, una interpretación que los otros tienen sobre nosotros. Los demás piensan la imagen que tiene del futuro de esta persona, lo que nos está mostrando es lo que nosotros queremos. En el trabajo, en la vida personal. Entonces yo elijo esa interpretación y por lo tanto elijo seguir a esta persona. Por eso fíjense qué interesante es esta diferencia, ¿no?, que hay. El líder es alguien que es elegido, es alguien que es, bueno, ¿cómo decirlo? Sí, es elegido, es visto por los demás, porque es capaz de ser alguien que puede mostrar algo diferente. Y eso, como les decía, pasa en todos los ámbitos. Y no depende de una característica o de una cualidad que trajimos desde el día que nacimos. El liderazgo puede ser desarrollado y aprendido. Son cualidades que se desarrollan, competencias específicamente que se desarrollan, y nosotros, como trabajamos desde el lenguaje, justamente lo que proponemos es que hay competencias conversacionales que tienen que ver, justamente como decíamos, ¿no?, diseñarnos. Yo puedo aprender determinadas disposiciones desde el lenguaje, desde la palabra, desde la emoción, desde el cuerpo, para crearle a los grupos, a los equipos, a la familia, a la vida de relación con el otro, para crearle un contexto al otro que le permita pensar, por acá hay algo diferente y yo lo elijo, porque yo acá voy a tener resultados diferentes a los que tenía antes. Entonces, como para ir cerrando, porque creo que estamos en horario, ¿qué es lo que queremos compartir? Es absolutamente importante pensar que si queremos resultados diferentes, como ya lo han dicho muchos otros, no los podemos pensar desde donde lo hemos venido pensando y haciendo hasta ahora. A veces es muy difícil, nos es muy difícil considerar que muchas de las cosas que hemos hecho hasta el momento ya no nos sirven y ya no vamos a poder lograr lo que queríamos con eso. Nos gusta mucho
amamos nuestros proyectos, amamos nuestros diseños de acción, y muchas veces nos cuesta mucho soltar. Pero si queremos resultados diferentes, si queremos un mundo diferente para nosotros, es muy probable que sea necesario, hasta imprescindible, que empecemos a pensar que hay muchas formas de ver y hacer que ya no nos son útiles, o por lo menos no lo son tanto como antes. Y en nuestro compromiso con los otros, con los demás, justamente ahí lo dice, una de nuestras responsabilidades como líderes, como gestionadores de espacios de aprendizaje y de desarrollo para todos, es esto, es generar las condiciones para que pasen lo que queremos, ¿sí? Y somos responsables por los contextos en los que gestionamos. Mucha gente justamente lo que dice y lo que cree es que el contexto es algo que pasa, algo que viene, algo que se lo lleva y se lo trae, el viento. Y justamente eso es lo que les impide liderar lo que está sucediendo y hacer que pase lo que quiere. Somos responsables de los contextos en donde proponemos nuestros proyectos, nuestras acciones, y si nos hacemos responsables, quizás al principio nos cueste mucho, pero luego vamos a empezar a tener mejores resultados. Por ahora, nada más. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta ahí, Sergio? Sí. María Emilia hace una pregunta bastante de base sobre el coaching ontológico. Pregunta, ¿cuál es el marco filosófico del coaching ontológico? Y más o menos orientarla sobre los pensadores que dieron origen a este movimiento. Lo presenta ella así. Ok. Leticia, yo quizás creo que, o sea, no para dejarla a María Emilia sin su respuesta, pero también es interesante mostrar que nosotros vamos a desarrollar en el espacio de la universidad una propuesta en la que por supuesto vamos a poder o podríamos compartir con María Emilia con más detalle justamente. Pero, a ver, para grandes rasgos, ¿sí? Lo más filosófico del coaching ontológico justamente es el pensamiento ontológico y la base, digamos, del pensamiento ontológico es la ontología del lenguaje, y la ontología del lenguaje es digamos, un paradigma nuevo, muy nuevo de la filosofía, desarrollado a principios de los 90, fundamentalmente por el aporte de Rafael Echeverría y Fernando Flores, ¿sí? Ellos son los dos pensadores más importantes del pensamiento ontológico. Y después, si querés encontrarle, María Emilia, algo un poco más atrás, bueno, ellos se basan en análisis un poco bastante más críticos. Te recomiendo la obra de ellos para que lo profundices si justamente te interesa, de lo que es la filosofía del lenguaje, no me quiero poner muy teórico, porque por ahí no es, pero filosofía del lenguaje, Wittgenstein 1, 2, o sea, eso es mucho de la base sobre la que ellos desarrollaron esta propuesta, pero junto con muchas otras cuestiones que están cruzadas, ¿sí? Es decir, el aporte hoy del pensamiento y la práctica del coaching ontológico además ha incorporado ideas que vienen incluso desde el constructivismo, desde muchos elementos de la PNL también. Es decir, hay muchas herramientas que atraviesan el pensamiento por un lado y después la práctica del coaching también. Es importante verlo así, ¿no? Diferenciar lo que es la parte teórica y el pensamiento que hay detrás del coaching y lo que es propiamente la práctica del coaching ontológico. ¿Sí? Espero haber contestado. Gracias. Sí, un temita que vos lo desarrollaste en profundidad, lo plantea Juan, preguntándose si se puede ser jefe y líder a la vez. A ver, yo lo que siempre digo es que muchas veces el espacio del ser jefe, como les decimos, es un hecho, ¿sí?
Claro, nosotros nos gusta mucho compartir la diferencia entre hecho e interpretación, ¿sí? Y justamente pensarlo en estos términos. Ser jefe es un hecho, digamos, nos asignan una responsabilidad sobre un grupo de personas, y fíjense, tenemos históricamente dificultades para separar hecho de interpretación, ¿no? Y como yo les mostré, ser líder es una interpretación que los otros tienen sobre nosotros. Es decir, nosotros podemos empezar siendo jefes, de hecho muchos de nosotros lo hemos sido o lo somos en este momento, eh, y probablemente no nos ven como líderes, ¿sí? Y sin embargo, hay otros jefes que son jefes y la gente con la que trabajan los observan, los destacan y los eligen como líderes. Cristian plantea lo siguiente, o se pregunta, quería saber si para liderar tenés que tener pasión por lo que haces. ¿Qué pregunta? Yo le devolvería la pregunta, ¿no? El que cree. Yo creo que sí, que es la base, Claro. ¿no? De, Sí, por ahí yo les planteaba la idea del entusiasmo eh, como una de las emociones del liderazgo, ¿no? Esto es decir, si yo logro entusiasmar a los otros, es porque además estoy entusiasmado. Yo desarrollé una imagen, una visión de lo que quiero, y bueno, y el apasionamiento para mí está emparentado con el entusiasmo. Y Javier, más o menos siguiendo la línea, plantea y se reconoce como una debilidad emocional como líder es el miedo, la inseguridad, y se pregunta cómo se debe abordar el miedo. bueno, primero, eh, ya, ya diste un paso, ¿no? Esto de estar viendo y estar planteando un miedo. Eh, Segundo es identificar a qué le estamos teniendo miedo, ¿no? Gracias por la pregunta y nos sirve a todos. Yo creo que todos tenemos miedos, algunos los identificamos, los gestionamos, que es lo primero que hay que hacer. Como les decía al principio, no puedo gestionar lo que no reconozco, lo que no puedo ver. Y después las posibilidades de gestionarlo, eh, yo veo tres posibilidades. Eh, una es, bueno, primero reconocerlo, ¿no? Pero una es paralizarte, huir, o esta tercera que es la que nosotros proponemos, que es identificar a qué le tengo miedo y gestionar ese lugar. ¿No, Marce? Sí, y sobre todo por ahí, justamente, ¿no? Es decir, nosotros somos una cultura que hemos aprendido justamente a veces a construir miedos a cosas inexistentes o a cosas que no están delante de nuestros ojos, justamente, ¿no? Es decir, a ver, una cosa es algo que me produce, pero otra cosa es algo que es evidentemente peligroso. Justamente nos parece importante, yo creo que lo que está planteando Leti es esta idea. Si yo puedo gestionar el miedo, primero tengo que ser capaz de identificar si eso a lo que le temo es algo que realmente es peligroso, ¿sí? Y eso ha sido históricamente una de los ejes de nuestra propia supervivencia como especie, ¿sí? Es decir, haber sido capaces de identificar los peligros y haber desarrollado la emoción del miedo, porque esto es el otro riesgo, ¿no? Empezar a pensar que hay emociones malas. Si todas estas emociones han subsistido con nosotros, es porque las necesitamos. Para una o para otra cosa las necesitamos. Entonces, el miedo es una emoción que está anclada con la supervivencia. El tema es que tengamos en claro que a lo que le estamos teniendo miedo es algo que es verdaderamente peligroso para nosotros, ¿sí?
Y como les decía al principio, ojo, porque hay veces que les tenemos miedo a cosas que no existen, a cosas que no están, sino que están en las conversaciones, están en las ideas, están en esta forma a veces que tenemos de comunicarnos, pero no son cosas que verdaderamente tienen que ver con lo que nos pasa. Entonces, por eso tenemos que volvernos competentes cada vez más en la comunicación y en un aspecto tan importante de la comunicación como es la escucha. ¿Qué estoy escuchando del otro? ¿Qué es lo que elijo de lo que el otro me está diciendo que verdaderamente me sirva? Porque hoy nos pasa que hay mucha información, mucho que va y viene todo el tiempo y a veces tenemos una disposición a ser como muy permeables a todo y creemos que toda la información que anda dando vuelta es válida y si lo pensamos, no es así. Volvernos críticos, volvernos capaces de elegir, de decir esto no, y esto verdaderamente es lo que yo quiero y lo que me sirve, me parece que es algo que hay que desarrollar. Héctor, se plantea lo siguiente. Ante la aparición de varios líderes en un grupo, la mejor aceptación de elegir uno, ¿sería el que mejor comunica su proyecto de futuro? Pero la pregunta sería, ¿quién dijo que en un grupo tiene que haber un solo líder? Para empezar, ¿no? Es decir, eso también es una mirada, una interpretación de que en los grupos o en los equipos eventualmente tiene que haber un solo líder. Fíjense cómo terminó Leticia su parte mostrándonos una foto en donde veíamos muchos y no sabíamos quién de todos era el líder. Y eventualmente si lo ponemos en la cuestión de liderar, capaz que cada uno de ellos podía liderar distintos espacios, distintas habilidades, distintas competencias, y es muy probable que quizás sea interesante que empecemos a pensar que en un equipo puede haber varios líderes. Alguno de ellos les puede tocar además ser jefe, ¿sí? Y coordinar algunas conversaciones y algunas acciones. Pero qué fantástico sería que en los grupos tengamos mucha gente que pueda liderar desde distintos lugares y de distintas competencias. Que de hecho es lo que buscamos en los equipos. Bien, y finalmente, Nazarena consulta sobre autores actuales sobre liderazgo y coaching. Ya más o menos vos mencionaste algo. No sé si quieren sumar algo más a lo que ya... Yo le agregaría uno solo que no es tan actual, pero para mí es de lo mejor, que es Jim Selman. Jim Selman, ¿sí? Me parece que lectura básica. Sí, después hay muchos otros, pero me parece que para empezar, Jim Selman es de lo mejor en liderazgo. Bueno, esa era la última pregunta. No sé si quieren agregar algo más. Estamos puntuales 100%, 20 horas. Y la invitación. Según lo previsto. Bueno, nada, agradecerle a todos los participantes, a todos por las preguntas, porque aprendemos todos y nos sirven a todos. Y dejarles la invitación para nuestro proyecto, que es la 4ª edición en la Universidad de Flores, que tiene que ver con un poquito de lo que estamos mostrando, ¿no? Este programa de herramientas y competencias del coaching organizacional, donde trabajamos básicamente a lo largo del programa 4 módulos, que el primero tiene que ver con desarrollo personal y un poco lo que estamos conversando en profundidad. Trabajamos, el segundo módulo tiene que ver con contexto, confianza, también un poquito adelantamos. Después el tercero, coaching, y el último, liderazgo. Nosotros estamos planteando, la disciplina, la profesión, la filosofía
del coaching, propone una visión diferente, con lo cual es un proceso de aprendizaje donde, además de todas estas preguntas, tenemos que vivirlo, hay que querer, ¿no? Así que, nada, los esperamos y agradecerles mucho por su tiempo. Gracias, Sergio, por toda la coordinación y por hacer posible este espacio. Y agregar, Leti, digamos, la disposición, como siempre decimos nosotros, es decir, toda la gente que participa en los espacios que abrimos y demás, dispuestos a continuar esta conversación por cualquiera de los medios que quieran y necesiten. Ningún problema, nos buscan, estamos disponibles para lo que quieran seguir conversando. Bueno, en nombre de la Universidad de Flores, darles las gracias a Marcelo y Leticia por este momento y a todos ustedes por haber participado, por habernos acompañado, esperándolos al que por ahí esté interesado en profundizar sobre todos estos temas a sumarse al proyecto de Leticia y Marcelo. Y bueno, los esperamos en otros eventos de este tipo que estamos desarrollando y lo seguiremos haciendo durante los próximos meses. Bueno, buenas tardes, buenas noches, hasta pronto. Gracias. Gracias.